Bienvenidos. Si hay alguien que nos acompaña hoy por primera vez, estamos estudiando a los profetas de Israel. Cuando hacemos referencia a los profetas de Israel, estamos haciendo referencia a los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la Biblia, obviamente. Y estamos estudiando a los profetas durante el tiempo de la monarquía. ¿Esto qué significa? Profetas que estuvieron durante el tiempo de los reyes, ¿verdad? Hay cosas que ustedes ya saben, que han venido miércoles tras miércoles, son cosas que ya saben, pero hay cosas que tenemos que ir recordando para entender de una mejor manera el estudio de los profetas, porque a veces hay mucha confusión con los reyes, porque la lista que tienen ustedes, fíjense que aparecen dos cuadros, ¿verdad? Unos son los reyes del norte y otros son los reyes del sur. Los reyes que aparecen en un color como verde, verdoso, ¿verdad? Son los reyes del norte. Y los que aparecen del lado derecho son los reyes de Judá, los reyes del sur. Ahora, ¿por qué cuando uno está leyendo el Antiguo Testamento todo esto se vuelve un poquito confuso? Porque aparte de que es mucha historia, y es la historia de Israel, son muchos nombres también. Y a veces hay nombres que se repiten. Por ejemplo, fíjate, si vamos ahí a la hojita de los reyes, tenemos ahí en la lista al rey Ocosías, al rey Joram, y si vamos a la lista del lado derecho, aparece también Joram y aparece también Ocosías. Entonces uno podría pensar, está haciendo referencia a la misma persona, ¿no? Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que son personas distintas, pero que se llaman igual. Entonces esto a veces nos podría llegar a confundir un poco, pero yo creo que esta hojita que tienen en las manos nos va a ayudar a todos muchísimo a no perdernos en el estudio que estamos haciendo. Y esta otra hojita que les acabo de dar nos va a ayudar para el estudio de hoy. Hoy vamos a estudiar a un profeta muy conocido que es Eliseo. ¿Alguno ha escuchado acerca de Eliseo? Sí, la mayoría, ¿verdad? Eliseo es un profeta famoso, es un profeta conocido en comparación con otros que hemos estudiado que no son nada conocidos, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos algunos datos muy importantes en la hojita que les di acerca de Eliseo que yo voy a ir mencionando durante el estudio de hoy. Entonces, fíjense que empieza ahí en su hojita desde el número 11 hasta el número 20. Pero uno dice, ¿por qué empiezas así? No empiezas desde el 1, ¿no? Porque si nos vamos a la parte de atrás, donde aparece el mapita, ahí tenemos en color azul, justamente desde el 11 hasta el número 20. Simplemente le voy a explicar el punto 1 para que entendamos cómo va a ser durante todo el estudio. El estudio 1 dice así: Eliseo purifica el agua con sal en Jericó, y aparece un 11. Entonces tú te vas al mapa, buscas el número 11 que está siempre en color azul, y ahí ves dónde está Jericó, ¿verdad? Y así nos vamos a ir dando cuenta en el mapa en dónde estuvo Eliseo. Si te preguntas qué son los números en rojo, es los lugares donde estuvo el profeta Elías, ¿verdad? Elías, que ya hemos estudiado tiempo atrás. Entonces, de esta manera no nos vamos a ir perdiendo durante el estudio, y yo creo que si vamos viendo estos lugares en un mapa, va a ser más fácil para cada uno de nosotros el irnos familiarizando. Entonces, estamos estudiando los profetas de Israel. Vamos a estudiar en esta mañana a Eliseo, y de hecho hay tanto para ver de Eliseo que no vamos a terminar hoy. Este estudio lo vamos a dividir hoy y el próximo miércoles también. La idea del estudio de hoy es ver todo lo que hizo Eliseo, ¿verdad? Obviamente no vamos a leer todos los versículos porque sería demasiada lectura. Entonces simplemente vamos a ir mencionando las obras y los hechos de Eliseo. Pero fíjense dónde estamos. Dice, Eliseo va a estar ministrando durante los reinados desde Joram hasta Josías, ¿verdad? De Joram hasta Josías. Si me acompañan ahí con su lista de los reyes, fíjense que del lado izquierdo de la hoja, donde son los reyes del norte, aparece Acab, aparece Ocosías y después sigue Joram. Este rey Joram. Este rey Joram era hijo de Acab. Ustedes recordarán que Acab era un rey sumamente malo, sumamente perverso, ¿no? Estaba casado con Jezabel, que también era una mujer muy mala. Ahora, el primogénito de Acab era Ocosías.
que aparece ahí en la tablita antes de Joram. Ocosías muere y como él no tenía hijos, su hermano Joram entra como rey, ¿verdad? Entra como rey. Ahora, todo esto es del lado norte, o sea, el lado de Israel. Todo lo que va a hacer Eliseo, hermanos, va a ser prácticamente del lado norte, ¿verdad? Este rey Joram estuvo reinando durante 12 años. 12 años. Ahora, la Biblia nos va a presentar todo lo que hizo Eliseo en 18 historias. O sea, hoy tenemos ese desafío de ver esas 18 historias. Algunas son muy cortas, muy breves, entonces no se preocupen, no es mucho el tiempo, pero se nos presenta su vida en manera de 18 historias. 16 de esas historias son durante el reinado de Joram. Joram. 16 son durante el reinado de Joram. Las últimas dos, la 17 y la 18, son durante el reinado de Joás. Joás, rey del norte también. Ahora ahí podría surgir alguna preguntita, ¿verdad? Porque si te fijas en la lista, está Joram, pero después de Joram nos sigue Joás. Después sigue ¿quién? Jehú y Joacás. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hizo Eliseo durante el tiempo de estos dos reyes? Bueno, la Biblia no nos los dice, ¿verdad? No nos los dice. Simplemente vemos 16 obras de Eliseo durante el reinado de Joram y ya con Joás vemos las dos últimas y es justamente ahí también cuando Eliseo muere, ¿verdad? Ahora, si vemos la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta que el ministerio de Eliseo comienza cuando Elías es arrebatado. Recordemos que el profeta Elías, ya lo estudiamos, fue un profeta que no murió, Dios lo arrebató, Dios se lo llevó, y justamente el ministerio de Eliseo comienza cuando Elías es arrebatado. Y comienza en los primeros tiempos del reinado de Joram, que como ya les dije es el rey del norte, y todo eso está en forma de 18 relatos, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante, hermanos, que tenemos que entender. Si me das la siguiente diapositiva, por favor. El rey Joram era un rey malo también. Ahí en la lista de reyes también tienen la evaluación, ¿verdad? Y ahí dice, Joram, evaluación, hizo el mal. Entonces, imagínense, con el papá que tenía y los hermanos que tenía y con la mamá que tenía, pues seguramente porque iba a hacer lo malo delante de Dios. Fíjense que dice Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, lo tienen ahí en la pantalla. Segunda de Reyes 3, 1 y 2. Dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pues aquí claramente vemos que este hombre llamado Joram era rey de Israel, rey del norte, gobernó durante 12 años sobre el norte, pero el versículo 2 dice muy claro que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Algunos podrán decir, bueno, no fue tan malo, porque el versículo 2 dice que no como su padre y su madre, porque él quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pues aquí hay algo que tenemos que entender. Joram quitó la imagen de Baal, pero él no quitó el culto o la adoración a estos dioses. Tanto sí quitó una imagen, pero no quitó la adoración que se hacía a estos dioses. Entonces él era un rey que también fue un rey malo e hizo lo malo ante los ojos de Dios. De hecho, si leemos capítulo 3, versículo 13, fíjense que le dice Eliseo a este rey. Le dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Ahí Eliseo le recuerda y dice, no, ¿por qué me buscas? Busca a tus profetas, a los de Baal, a esos profetas falsos que siguen a un Dios falso. Entonces, sí, él quitó unas imágenes, pero no dejaron de adorar y de rendirle culto al Dios de Baal.
El reinado de Joram, aparte de que él fue un hombre malo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, esos 12 años que gobernó el rey Joram se caracterizó por estar en constantes enfrentamientos. Él estuvo en constantes batallas. Ahí aparece en una imagen tres cosas muy importantes. En primer lugar, Joram hizo una batalla, un enfrentamiento contra los de Moab. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Él se juntó con otros dos reyes. La que sigue. ¿No hay otra antes de esa? A ver, si quieres, avanza a ver y capaz que se movieron de orden. ¿Ya son todas las que aparecen? Creo que entonces no se mandaron todas, creo. Pero bueno, entonces Joram, su reinado se va a caracterizar por estar en constantes batallas contra distintas personas, ¿verdad? La primera que vamos a ver es cómo él hizo una alianza con otros reyes para enfrentar a los de Moab, ¿verdad? De hecho, ahorita en el mapa, ahorita un poquito más adelante, lo vamos a ver. También este rey Joram estuvo en constante enfrentamiento contra los sirios. Hubo varias guerras contra los sirios y de hecho una batalla que hubo contra los sirios fue la que terminó provocando la muerte del rey Joram, pues ya al final de su reinado. Pero él estuvo en constantes batallas, ¿verdad? Entonces, en esta noche, hermanos, el desafío que nosotros tenemos es poder estudiar las 18 obras de Eliseo, ¿verdad? Las 18 obras de Eliseo. Ahora, si nos preguntamos, ¿cuál fue el trabajo o cuál fue la tarea de Eliseo? Tenemos que decir que fue la misma que la de Elías. ¿Y cuál era la de Elías y la de Eliseo? Oponerse al culto de Baal, ¿verdad? Esa era su labor, oponerse al culto de Baal, que era el dios falso que ellos tenían. Ahora, aunque ellos tenían los mismos objetivos, que era Elías y Eliseo, la manera en la que ellos lo hicieron no fue la misma. Ustedes recordarán que Elías era un hombre que se veía en sus emociones como que muy cambiante, ¿no? Porque de repente un día estaba en el Monte Carmelo desafiando a un montón de profetas y de repente lo vemos huyendo con miedo, diciéndole a Dios, estoy solo, ya me quiero morir. Entonces fue un hombre como que no tenía mucha estabilidad en sus emociones. Elías. Eliseo, por otro lado, siempre lo vemos como con mucha confianza, como siempre de la misma manera, como un hombre con mucha estabilidad, ayudando a muchas personas. Entonces eran personas un poquito distintas. Ahora, aparte de estas 18 historias o 18 relatos que vamos a ver, hay historias que son fuertes. Si tú estás familiarizado con la Biblia, sabes que en la Biblia hay historias fuertes. Y aquí en Eliseo vemos cómo Eliseo, por ejemplo, maldice a unos muchachos en nombre de Dios y terminan muriendo unos muchachos. En Eliseo vemos historias como por causa del hambre que había en un lugar que vamos a ver, mamás llegaron al grado de comerse a sus hijos, ¿verdad? Para tener algo para comer. Entonces vamos a ver historias que son fuertes, pero obviamente esas historias tienen un propósito. Entonces vamos a meternos ya de lleno, vamos ahí a abrir las Biblias en Segunda de Reyes y vamos a ver rápidamente las 18 obras de Eliseo. Vamos a empezar en Segunda de Reyes, capítulo 2. Y para que lo puedan apuntar, la primera obra de Eliseo aparece del capítulo 2, versículo 13 y 14. Y para que lo puedan poner, es donde Eliseo divide las aguas del Jordán. Verá, él divide las aguas del Jordán. Recordemos, hermanos, Elías fue arrebatado. Eliseo estuvo con Elías los últimos momentos, no de su vida porque no murió, los últimos momentos antes de que Elías fuera arrebatado.
Y antes de que Elías fuera arrebatado, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que yo te dé? No, pídeme algo y yo te lo voy a dar. Y Eliseo le pide una doble porción del Espíritu, una doble unción, una doble porción del Espíritu, ¿verdad? Y dice: bueno, si estás conmigo hasta el final y me ves ir, eso te va a ser concedido. ¿Verdad? Y estaba ahí Elías y Eliseo. Elías abre el mar Jordán y ellos dicen que cruza la tierra en seco, y es justamente en ese contexto donde Elías va a ser arrebatado, ¿verdad? Y ahí va a quedarse literalmente con la capa de Elías, y de repente había otros profetas que estaban viendo toda esa situación, y ahí los profetas se dieron cuenta de que Eliseo había recibido esa doble porción del Espíritu, porque de hecho si leemos versículo 15, fíjense qué es lo que dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Verdad? Todo esto, ¿por qué fue? Porque cuando Eliseo recibió esta ropa de Elías, él hizo exactamente lo mismo. Estaban las aguas del Jericó y él las dividió, así como Elías lo acaba de hacer unos momentos antes. Entonces, las aguas literalmente fueron divididas y los profetas estaban viendo todo eso. Entonces, por eso dicen lo que dice versículo 15: este verdaderamente es profeta de Dios. Y dice: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces ahí comienza su ministerio dividiendo las aguas del Jordán. Y de hecho que si nos vamos ahí al mapa, en el versículo 11, nos vamos a dar cuenta dónde estaba ahí Jericó, ¿verdad? Y ahí tenemos un río finito que es el río Jordán, ¿verdad? En la parte norte del Mar Muerto. Entonces ahí tenemos al río Jordán, y entonces es el río que Eliseo divide, y donde los profetas pueden ver, dicen: el espíritu que tenía Elías está también sobre Eliseo. Ahora, pasemos a la segunda obra, que está en el capítulo 2, versículo 19 al 22. ¿Verdad? Como dije, muchos versículos no los vamos a leer, simplemente los vamos a mencionar. Capítulo 2, del 19 al 22. Y aquí es cuando Eliseo purifica las aguas de Jericó. Recordemos, su primera obra divide las aguas del Jordán. Segunda obra, purifica las aguas de Jericó. Cuando Eliseo llegó a Jericó, que ya vimos dónde se encuentra en el mapa, Eliseo se va a encontrar con un grupo de personas que se estaban quejando porque decían: el agua, la calidad del agua es mala. Dicen: esta agua no nos sirve. Dice: este lugar es un lugar bueno, decían las personas, pero el agua y la tierra no nos sirven. Es agua mala. Este Eliseo manda a las personas que estaban ahí que le traigan una vasija, y que en esa vasija le trajeran sal también. Y Eliseo arroja sal al río, a esa parte ahí en Jericó, y nos damos cuenta en la Biblia cómo estas aguas empiezan a purificar. Fíjense qué es lo que dice versículo 21, Segunda de Reyes 2:21. Dice: y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Entonces eran aguas malas, literalmente la palabra es que eran aguas estériles, pero vemos que Eliseo dice: tráiganme sal. Le traen sal, echa la sal sobre las aguas y las aguas se purifican. Y dice ahí Jehová: yo fui el que sané estas aguas. Y el versículo 22 nos dice que las aguas fueron sanas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que Eliseo habló. Entonces, esta fue la segunda obra de Eliseo, del profeta, cuando él purifica las aguas del Jericó. Entonces, es para que seamos conscientes, hermanos, porque ya la próxima semana entramos con las cosas prácticas y vamos a hacer referencia a estas historias. Entonces, ya para que las tengamos un poquito familiarizado con cada una de estas historias. Entonces, primer hecho, divide las aguas del Jordán. Segundo hecho, purifica las aguas del Jericó. Pasemos a su tercera obra, que está en el capítulo 2, versículo 23 al 24. Esta es la primera historia que yo digo: está rara esta historia. Verá, versículo 23 y 24. Fíjense qué fue lo que sucedió. Como son dos versículos,
sí los podemos leer. Dice, después subió de allí a Betel. Ve en tu mapa, ve el número 12 y ve dónde se encuentra Betel. Está ahí cerquita de Jericó. Verá un poquito más a la izquierda, ahí tenemos Betel. Entonces, ahí de Jericó, dice, se fue rumbo a Betel. Y luego, ¿qué dice? Dice, después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, se burlaban del profeta. Y fíjense que le decían, calvo sube, calvo sube. Se empezaron a burlar de él. Pero fíjense qué es lo que va a hacer Eliseo. Versículo 24, mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿No se te hace una historia rara? Digo, Eliseo, está bien que te hayan hecho bullying, pero te pasaste, ¿no? Digo, estuvo un poquito fuerte, ¿no? Lo que tú hiciste, ¿no? Los maldijo en el nombre de Jehová y 2 osos salen y mueren 42 muchachos. Muchos han cuestionado esta parte en el ministerio de Eliseo, pero si estudiamos un poquito más, todo esto tiene una razón de ser. Recordemos que en la Biblia nada está por casualidad o sin un propósito, ¿verdad? Recordemos que Eliseo sale de Jericó y va rumbo a Betel, ¿verdad? En este camino llegan estos muchachos que literalmente algunos piensan que eran niños, pero cuando vemos esta palabra en su original, sí puede hacer referencia a niños, pero también puede hacer referencia a jóvenes, ya adolescentes, a personas un poquito más grandes, no niños necesariamente, ¿verdad? Y estas personas o estos muchachos se comenzaron a burlar de él. Y es cuando dice el versículo que él los maldice en el nombre de Jehová y que salen 2 osos del monte y que despedazaron de ellos a 42 muchachos. A 42 muchachos. Ahora, ¿cuáles son los detalles interesantes en esta historia que nos van a poder entenderla? Estos muchachos, ¿de dónde eran? Ya lo vimos en el mapa. ¿De dónde eran? De Betel. Dice ahí, y mirando él atrás, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. ¿De qué ciudad está hablando? De la ciudad de Betel. Entonces estos muchachos eran de la ciudad de Betel. Betel era el centro de la adoración al becerro de oro. O sea, era el centro de adoración a un Dios falso, a un becerro literalmente de oro. O sea, todo el lugar de Betel estaba lleno de idolatría, lleno de paganismo, y todo Betel estaba lleno de gente que estaba en contra del Dios de Israel. Estaba en contra de Jehová. Entonces, cuando llega Eliseo, salen estos jóvenes, empiezan a burlarse de él. Eliseo los maldice en el nombre de Dios. Estos jóvenes mueren, ¿verdad?, por mano de 2 osos. Pero ¿qué es lo que podemos entender cada uno de nosotros? Que todos los de Betel se iban a enterar de la muerte de estos muchachos. Y todos iban a enterar que había sido Dios quien había provocado la muerte de ellos. Entonces, de alguna manera, esto que pasó fue como una advertencia a los de Betel, porque Eliseo estaba en camino a Betel. Entonces, fue una advertencia hacia ellos de que Dios era el Dios verdadero. Y que Eliseo tenía como meta, acuérdense, oponerse al Dios de Baal, a los dioses de Baal. Entonces, seguramente esta historia tan fuerte y tan difícil de entender fue un mensaje de advertencia a toda esa ciudad, porque todos ellos se iban a enterar de lo que le había pasado a estos muchachos. Yo sé que es una historia fuerte, pero es una historia que aparece ahí. Pasemos rápido a la cuarta obra. Esta obra está en el capítulo 3, del versículo 1 al 27. Versículo 3, capítulo 3, del 1 al 27. Ahora, esta historia, yo al principio te dije que el rey Joram se caracterizó por estar en constantes enfrentamientos, en constantes batallas.
Si nosotros vemos aquí nuestra hojita, del lado izquierdo, vemos que arriba de Joram está Ocosías, después está Acab y después está el rey Omri. ¿Verdad? Este rey Omri, cuando él fue rey, cuando él estaba vivo, estableció que los moabitas pagaran un tributo a Israel. Y este tributo se pagó durante el reinado de Omri, durante el reinado de Acab, durante el reinado de Ocosías y durante el reinado de Joram. Pero ya cuando Joram entra como rey, el rey de los moabitas dice, como que ya estuvo bueno, ya no vamos a pagar, ya no vamos a seguir pagando este tributo. Entonces, ¿qué va a hacer el rey Joram? El rey Joram se va a aliar con otros dos reyes, ¿verdad? Y les va a decir al rey del sur y le va a decir al rey de Edom. Dice, oye, el rey de Moab ya no quiere pagar tributo, me echa la mano, voy a ir a pelear contra ellos. ¿Qué dicen ellos? Sí, vamos a pelear. Era Josafat, uno de esos reyes, y el rey de Edom. Entonces van tres reyes, hacen una alianza y parten rumbo a Moab. Fíjense en su mapa dónde está Moab. Moab está aquí en la parte del sur, ¿verdad? Del lado derecho ahí parece Moab. Si nosotros leemos los versículos, que ahorita no los vamos a leer, ellos van a rodear y van a pasar por Edom, por el desierto de Edom. Ahí está el número 14 en Edom, ¿verdad? Había un camino más fácil para poder llegar a Moab, pero dice ahí la lectura que ellos van a rodear por el desierto de Edom. Y ahí en el desierto, hermanos, se quedaron sin agua. Se quedaron sin agua. Entonces dice, no tenemos agua ni para nosotros ni para nuestros animales. Entonces Dios ya nos entregó en manos de los moabitas. Aquí vamos a perecer. Y el rey Josafat, que era el rey del sur, le dice a los otros dos reyes, ¿qué acaso no tienes aquí algún profeta que nos pueda ayudar, que pueda buscar a Dios y que nos pueda decir qué hacer? Y ahí entra uno de los siervos y dice, aquí dentro de las personas está Eliseo. Es un varón de Dios llamado Eliseo. Y mandan a traer a Eliseo y Eliseo va a confrontar al rey Joram. Y le dice que, literalmente Eliseo le dice a Joram que él no lo quería ni ver a ese rey, pero que solamente por Josafat, que era el rey del sur, él iba a estar con ellos. Y ahí literalmente les va a decir lo siguiente Eliseo, van a tener que construir pozos en el desierto, construyan pozos. Y Dios va a hacer que esos pozos se llenen de agua, para que ustedes tengan que tomar y también los animales. ¿Saben qué fue lo que sucedió, hermanos? Sucedió exactamente como Eliseo les dijo. Ellos hicieron pozos, se llenaron esos pozos de agua y estuvieron bebida para absolutamente todos. Ahora, ¿saben qué fue lo más interesante? Que no podemos leer por el tiempo porque tenemos que avanzar. Lo más interesante es que los de Moab, cuando vieron el reflejo, dice que vieron las aguas como rojizas. Eso dice la lectura. Entonces ellos, ¿sabes qué fue lo que dijeron los de Moab? Ya se están peleando entre ellos. Se mataron entre ellos, porque eran tres reyes, tres ejércitos. Dice, se pelearon entre ellos. Vayamos y recojamos el botín. El botín era lo que siempre se llevaban. Cuando alguien ganaba la victoria, se llevaban el botín. Entonces Moab dice, se pelearon entre ellos, vamos por ellos. Y cuando llegan, se dan cuenta que no se habían peleado. Estaban todos vivos y terminaron ahí, obviamente ellos, derrotando a los moabitas. Ahora, ¿pero qué fue lo que sucedió? ¿Por qué vieron como aguas rojizas? Porque Dios les mandó a que construyeran pozos en el desierto. Esos pozos se iban a llenar de agua y con la luz del sol y el efecto del agua en el desierto da un efecto como de espejo. No sé si al menos lo han visto en películas. Da un efecto como de espejo rojizo. Entonces, eso fue lo que vieron los moabitas. Ellos nunca esperaron que lo que había en rojizo iba a ser agua con el reflejo del sol. Entonces fue el milagro que Dios hizo utilizando como instrumento al profeta Eliseo para que los moabitas salieran y pudieran ser derrotados por estos ejércitos, ¿verdad? Esto fue lo que sucedió aquí en el número 4, donde Eliseo provee de agua a estos tres reyes. Pasemos a la quinta. La quinta es el aceite de la viuda. Están los primeros 7 versículos
del capítulo 4. Y esta historia es así. Se acerca una mujer que era viuda, una mujer que su esposo era de la escuela de los profetas también, pero una mujer que estaba viuda, ¿verdad? Y se acerca con el profeta Eliseo y le dice: hay personas que les debo dinero, ¿qué voy a hacer? Porque dice: ya estoy a punto de entregarles a mis hijos como pago de la deuda. O sea, literalmente iba a dar la vida de sus hijos como pago de la deuda. Y le dice Eliseo: ¿qué hago? Y Eliseo primero le responde como: bueno, ¿y qué quieres que yo haga, no? Y la mujer pues estaba esperando que el profeta le dijera algo. Le dice Eliseo: bueno, mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y tengo una vasija. Dice Eliseo: mira, esto es lo que vas a hacer. Vas a agarrar esa vasija y vas a pedirle a todos tus vecinos que te den vasijas. Le pide muchas vasijas. Y tú en tu casa te vas a encerrar con tus hijos, y esas vasijas las vas a llenar de aceite. ¿Cuál era el problema? Que la mujer no tenía mucho aceite. Tal vez pudo haber llenado una vasija, pero no muchas, porque el profeta le dijo: consigue muchas vasijas. Enciérrate y empieza a llenarlas hasta que llenen la última vasija que hayan conseguido. Esta mujer hace lo que Eliseo le dice, consigue las vasijas, les empieza a derramar aceite y llena todas las vasijas. Y Eliseo, ¿saben qué le va a decir? Ahora vende estas vasijas de aceite y paga lo que debes. Y ella pudo pagar lo que debía, y no solamente eso, dice que le sobró para ella y para sus hijos. Entonces fue un milagro que hizo Dios, obviamente, utilizando como instrumento a Eliseo, donde él le provee o hace que surja aceite para esta viuda. Y no solamente alcanzó para pagar la deuda, sino también para que ella pudiera vivir y también para que sus hijos pudieran salir adelante. Pasemos a la sexta obra. La sexta obra es el hijo de la tsunamita. Está ahí en el capítulo 4, del versículo 8 hasta el versículo 37. Fíjense, si se van rápido ya a su mapa, este milagro o esta historia se va a desarrollar ahí en Sunem, que es el número 15. Está ahí al norte de Jezreel y el monte Gilboa y de Dotán. Está el número 15, ahí Sunem. Entonces aquí Eliseo se va a encontrar con una mujer tsunamita. ¿Tsunamita por qué? Porque era de Sunem, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en esta historia, hermanos? Eliseo constantemente iba a la casa de esta mujer. Siempre que pasaba por Sunem, iba a la casa de esta mujer. Pero de repente esta mujer platica con su esposo y dice: oye, este hombre Eliseo que constantemente viene a visitarnos, como que me he dado cuenta que es un varón de Dios, es un hombre de Dios. Y le dice esta mujer a su esposo: ¿por qué no construimos un cuarto? Pues le ponemos una cama, se lo vamos a amueblar, ¿verdad? Capaz le dijo: póngale su internet, su tele. O sea, empezaron un cuartito. Y cada vez que venga Eliseo, aquí tiene un espacio donde él pueda dormir. Entonces ellos hicieron esto, construyeron un cuarto, una habitación, y cada vez que iba Eliseo, ya tiene su cuartito, ya tiene su casa para él. Entonces Eliseo obviamente quedó muy agradecido con esta mujer. Le dijo: mujer, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Eliseo tenía un criado y dice: pregúntale a la mujer, ¿qué quiere que nosotros hagamos por ella? ¿Verdad? Ahora, fíjense que dice versículo 13. Dijo él entonces a Giesi, que Giesi era el criado de Eliseo, le dice: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Entonces como que dijo: ¿qué quieres que haga? Y como que no le respondió la mujer, ¿verdad? Pero el criado le va a decir a Eliseo: y Eliseo, fíjate que ella no tiene hijos. Pero no solamente no tiene hijos, su esposo ya es mayor. Dice: mira, manda a traer a la mujer. Y dice: el próximo año, en estas mismas fechas, tú vas a tener un hijo. La mujer le dice: no, Eliseo, ¿por qué te burlas de mí? Pasó el tiempo,
Pasó el próximo año y en esa misma fecha ella tenía a su hijo. De repente pasó que estaba en el campo y el hijo va con el papá y dice: papá, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y agarra a uno de sus criados y le dice: llévela con su mamá. Va con su mamá este hijo y literalmente dice que muere ahí en sus piernas. Muere en sus piernas. Entonces esta mujer, sunamita, va a ir hasta el Monte Carmelo, donde estaba Eliseo. El Monte Carmelo está ahí en el número 13 del mapa. Va a ir hasta el Monte Carmelo y le dice: Eliseo, te dije que no te burlaras de mí. Y ahí Eliseo dice que primero Dios no le había revelado qué era lo que había pasado. Pero ya después se entera y le dice Eliseo a su criado: ve con el niño, agarra mi vara y ponla en su cara, en su cabeza. Y dice que la historia que él va, este criado va, llega a la casa de él, le pone la vara sobre su cabeza y que no pasó nada. Y que regresa con Eliseo y le dice: no pasó nada. Entonces Eliseo va, él mismo en persona, otra vez allá a Sunem, dice que se pone sobre el niño, le pone las manos sobre sus manos, se pone como enfrente de él, lo hace por 2 veces y el niño comienza a estornudar. Y le dice: mujer, aquí está tu hijo. O sea, literalmente lo resucitó. Lo resucitó. Entonces este fue el milagro del hijo de la sunamita, ¿verdad? Vámonos un poquito más rápido. Historia número 7. Está en el capítulo 4, del versículo 38 al versículo 41. Si se fijan ahí en el mapita, el número 16, ahí aparece Gilgal, ¿verdad? Esta historia se va a desarrollar ahí en Gilgal. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, todo lo que tenían que trasladarse? Fíjense, desde Edom, Monte Carmelo, Sunem, el Ramón de Galaad, Dotán. Ahora, hermanos, ahí no había Uber, no había BlaBlaCar, no había camión. Literalmente esas distancias eran en el desierto y eran caminando o con animales. Eran distancias que tardaban días, ¿verdad? Y todavía sufriendo porque no había mucha agua, ¿verdad? Entonces, imagínense todo lo que hacían los profetas. Aquí en el capítulo 4, del versículo 38 al 41, hay la historia del potaje envenenado. Ahí en Gilgal, si leemos la historia, vino un hambre impresionante. Había hambre, había escasez en todo Gilgal. Y había una escuela, que era la escuela de los profetas, y Eliseo le dice a una persona: oye, prepara una comida para todos los profetas. Necesitamos comer, prepárate algo. Entonces va esta persona, empieza a agarrar cosas y de repente se encuentra con algo que no sabía qué era, pero dijo: pues lo he hecho, ¿verdad? De todos modos. Cuando alguien no sabe cocinar, abre la alacena y ves un montón de especias y dices: no sé qué es, pero pues vamos a meterle sazón a ver qué sale, ¿no? Bueno, este hombre estaba así, pero en el desierto, ¿no? Buscando cosas. De repente agarró algo que no sabía qué era, digo: lo voy a echar al guiso. Le da de comer a los profetas. Y de repente los profetas están comiendo y de repente ven el caldo y ven lo que había en Eliseo. Este plato es de muerte, le dicen. No por lo feo, porque este hombre le había puesto algo que era venenoso, que terminaba con la vida de las personas. Y Eliseo simplemente va a decir: traigan un poco de harina. Le traen harina, le echa harina al guiso. Dice que con eso el plato se limpió y pudieron literalmente comer. Entonces es el milagro literalmente del potaje envenenado. Pero literalmente ahí, después del versículo 42 al 44, dice que llega un hombre con panes de cebada con trigo nuevo en su espiga, y Eliseo le dice: dale a la gente de comer. Y fíjese el versículo 43, y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Dijo: oye, Eliseo, esto que tengo no alcanza para que 100 personas puedan comer. Y ahí literalmente fíjense qué fue lo que sucedió. Dice: pero él le volvió a decir: dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces aquí fue literalmente también la multiplicación de los panes, que es una historia muy parecida a la de Jesús en los evangelios, ¿verdad? Pasemos a la novena. Está en el capítulo 5.
Fíjense, todos están en relato así como de historias. De hecho, yo les animo que en su casa, si pueden, lean todas estas historias, pero así versículo por versículo, porque yo les estoy dando el resumen de cada historia. Capítulo 5 va a ser un hombre llamado Naamán. Este era un hombre que nos dice en los primeros versículos que era un hombre valiente. Él era un guerrero, él era soldado del ejército de los sirios. Él era un hombre valiente y le había dado muchos triunfos a Siria, ¿verdad? Ahora había un problema con este hombre. Él tenía lepra, era un hombre leproso. Ahora, este hombre en una de sus batallas contra Israel tomó a una mujer como esclava. Y esta era la esclava de Naamán y de su esposa. Y esta esclava le dice, en mi tierra hay un profeta llamado Eliseo, ella te puede sanar. Le dice a la esposa de Naamán. Entonces la esposa le dice a Naamán, oye, dice esta nuestra criada que en su tierra pues hay un profeta llamado Eliseo que te puede sanar. Entonces literalmente Naamán, que era un hombre muy importante, era el hombre importante en el ejército, va a ir hasta la casa de Eliseo y le va a decir, oye, me dicen que tú puedes sanarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora, Eliseo ni siquiera se presentó con Naamán. Dice Eliseo o la Biblia, que él mandó un sirviente y le dijo, dile a Naamán que vaya ahí al Jordán, que se lave la cara 7 veces y quedará limpio de toda su lepra. Entonces, cuando Naamán escuchó eso de ir ahí al río, a Jericó, y que me lave la cara 7 veces, ¿ya voy a quedar limpio? Y él les dice que se enojó y se fue enojado porque le había dicho eso el profeta. Y dice literalmente ahí la Biblia que sus siervos le dijeron, oye, pero pues no pierdes nada por intentarlo. Capaz que es verdad. Y él sigue diciendo, no, en Siria tenemos mejores ríos, más limpios. Oye, inténtalo. Él va literalmente al río Jordán, lo intenta, se lava 7 veces, dice que su rostro quedó limpio como el de un niño. O sea, su piel dice como la de un niño. O sea, rejuveneció quién sabe cuántos años. Entonces él regresa con Eliseo y dice, Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo dice, no, no quiero nada, gracias. No, dime, ¿qué quieres que haga por ti? No quiero nada, gracias. Y Naamán se va. Y uno de sus criados se aprovecha de esa situación, el criado que ya leímos, que era Jesse, y se va a ir, lo alcanza, y le dice, oye, necesito que me des esto. Y Naamán pensaba que él venía de parte de Eliseo. Y Naamán le da lo que él le había pedido, y regresa este criado llamado Jesse y le dice, Eliseo, ¿a dónde fuiste? Dice, no, no he ido a ningún lugar, aquí me he quedado. Y Eliseo, al ser profeta, Dios le dijo que era lo que había pasado, le dijo, la lepra que le quité a él va a ser ahora para ti y la tendrás por el resto de tu vida. Entonces este fue el milagro, la curación de Naamán. Naamán el leproso. Pasemos a la historia número 10, está en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. 6 del 1 al 10. Esta historia se da ahí mismo en el Jordán. Recuerden que había una escuela de profetas y Eliseo era uno de los líderes. Y en esta escuela de profetas vemos que estaban creciendo mucho. Entonces se acercan ellos y le dicen, oye, como que ya no tenemos espacio, ¿por qué no vamos al Jordán y construimos un lugar más grande? Y ellos literalmente lo hacen de esta manera, van al bosque, están talando árboles. Dice que uno de los que estaban trabajando ahí, cuando está tirando un árbol, se le cae su hacha al agua, al río. Y él se empieza a hacer un alarde muy grande porque se le había caído su hacha que era prestada. Entonces se acerca Eliseo y le dice, oye, ¿y dónde se te cayó? Se me cayó ahí. Entonces que agarra una soga, agarra una cuerda, la echan y que comienza a flotar el hierro del hacha, ¿verdad? Y que se la da, ahí está tu hacha, ¿verdad? Esta historia fue así, ¿verdad? Le echa el agua con un palo y hizo flotar el hierro del hacha y el joven quedó aliviado porque era un hacha que le habían prestado, ¿verdad? Pasemos a la historia número 11. Está ahí en capítulo 6, versículo 8 al 12.
6 del 8 al 12. Y aquí es cuando Eliseo ayuda al rey Joram. Si leemos el versículo 8, dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Recordemos que estaban ellos en constantes guerras, ¿verdad? Con los sirios, con los de Israel. Entonces el rey de Siria dice, vamos a atacar a Israel. Entonces hoy diríamos junta su gabinete, vamos a hacer la estrategia de la batalla, de la guerra. Ahora Dios le revela a Eliseo cuáles eran los planes de ellos. Entonces Eliseo se acerca con Joram y le dice, no vayas por este lugar porque por ahí van a atacar. Entonces Joram le hacía caso a Eliseo. 2 veces, 3 veces, hasta que el rey de Siria dice, ¿qué está pasando? Alguien nos está traicionando, alguien está revelando información. Y ahí los siervos le dicen, no, rey, es el profeta Eliseo quien les está diciendo de parte de Dios qué es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vemos a Eliseo ayudando al rey Joram, revelando los planes que tenía Siria para con la nación de Israel. Pasamos a la siguiente historia, capítulo 6, versículo 13 al 23. 13 al 23. Es aquí en Ben-Hadad. Estamos en 2 Reyes capítulo 6, desde el 13. Fíjense que dice versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Ahí en el mapa pueden ver también dónde está Dotán. Es el número 18. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Cuando el rey de Siria se enojó porque dijo, pues Eliseo está revelando todos los planes, pues ¿dónde está él? Y vamos a atraparlo y vamos a matarlo. Dijeron, está en Dotán. Entonces el rey sirio envía a su ejército a Dotán, dice literalmente que sitiaron la ciudad, la rodearon. Entonces ellos estaban ahí rodeando la ciudad y Eliseo estaba ahí con sus compañeros, con sus criados. Y le dice, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar a todos. Ahora, esta es una historia impresionante, hermanos, porque Eliseo, les digo, muestra una tranquilidad, muestra una serenidad, una confianza. ¿Saben qué les dice? No tengan miedo. Él estaba rodeado, venían por él. Les dice, no tengan miedo. ¿Y saben qué va a decir? ¿Por qué dice no tengan miedo? Porque le dice, somos más nosotros que ellos. Ahora ellos se ponían a ver cuántos eran y cuántos eran ellos. Y ya, Eliseo está medio loco porque no somos más nosotros que ellos. Ellos son todo un ejército que han sitiado, rodeado la ciudad. Pero fíjense de qué estaba haciendo referencia Eliseo. Fíjense que ese versículo 17 es un versículo impresionante. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. ¿De quién está haciendo referencia? De sus compañeros que no creían que ellos eran más que el ejército de los sirios. Y fíjense que dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, cuando Eliseo dice somos más nosotros que ellos, estaba haciendo referencia a algo espiritual. No literalmente a que éramos más en número de cuántas personas somos aquí, algo espiritual. Que dice, abre sus ojos para que él vea. Y Dios abre los ojos y vio que estaba todo lleno de estas personas. Entonces fue algo impresionante, hermanos. Lo mismo dice la Biblia, que Él pone ángeles alrededor de nosotros para cuidarnos. Entonces es algo impresionante y todo esto espiritual es algo real de lo cual la Biblia habla. Después Eliseo hizo una oración para que el ejército sirio quedaran ciegos. Todos fueron ciegos. Eliseo se los lleva a todos ellos hasta Samaria. Ahí en Samaria vuelve a orar para que Dios les devuelva la vista. Dios les devuelve la vista y dice, ¿qué les vamos a hacer? ¿Los matamos a todos? Dice Eliseo, no, denles de comer a todos. Denles de comer.
Les dan a todos de comer, a todo el ejército, y los mandan otra vez para Siria. Y fíjense cómo termina el versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Fíjense, pudieron matar a todos porque estaban ciegos. Dice, no, denles de comer a todos. La vista les fue de vuelta, váyanse para su casa. Y nunca más los sirios, dice, atacaron la tierra de Israel. Pasemos a la siguiente obra. La número 13 aparece ahí en el capítulo 6, del versículo 24 hasta el capítulo 7, versículo 20. Aquí es cuando Ben-Hadad viene a Samaria, sitia también Samaria. Hay una escasez de comida impresionante en Samaria. Y aquí la historia que yo te dije hace rato, donde literalmente mamás se comieron a hijos, ¿verdad? Fíjense lo que dice el versículo 27. Desde el 26 dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él el día de hoy. Dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar a Jehová? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban en Samaria, vino un hambre impresionante, ellos estaban rodeados por un ejército, y está una mujer caminando por el palacio del rey, se encuentra con el rey y le dice, rey, ayúdame. Y el rey le dice, oye mujer, si Dios no puede ayudarte, menos lo puedo hacer yo. Esta condición es una condición en la que estamos todos. Y luego se acerca con él y dice, es que esta mujer, o sea, había otra mujer ahí, me dijo, vamos a comer a tu hijo hoy y mañana nos comemos al mío. Entonces dice, cocimos y comimos a mi hijo. Pero ya pasó el día siguiente y yo le dije, ahora toca a tu hijo. Dice, y esta mujer escondió a su hijo. Entonces, fíjense, llegaron ya a un nivel de canibalismo donde estaban comiendo a sus propios hijos, comiendo seres humanos. Entonces dice que cuando el rey escuchó esto, se enfureció y dijo, ¿cómo puede estar pasando esto en el pueblo? ¿Y a quién le echó la culpa? A Eliseo. Y ahí donde juró el rey que él iba a matar a Eliseo, porque él pensaba que por Eliseo todo esto estaba pasando. Y va a mandar un grupo de 50 personas más o menos con Eliseo, y todas las personas murieron. Envía por segunda vez a otro ejército y todas las personas mueren. Envía por tercera vez un grupo donde estaba Eliseo, y esta persona se postra ante Eliseo y dice, perdóname la vida, perdóname la vida. Sé lo que le ha pasado a los que han venido antes de mí. Y ahí Eliseo le dice, mañana al siguiente día todos tendrán comida. Y se termina el hambre en Samaria. Pues una historia también impresionante, impresionante.
Vamos a dejar hasta aquí, ya son 8:59. El desafío era las 18, ¿verdad? Nos quedamos en 13, pero bueno, hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Pero para no hacerlo ya tan deprisa, mejor vamos a dejarlo aquí y el próximo miércoles estudiamos el resto de estas historias. Recuérdense que ahorita solamente yo estoy compartiendo la historia en sí. Ahorita no estamos sacando la aplicación, qué aprendemos de esta historia, de esto, eso lo vamos a ver más al final. Ahorita quiero que nosotros estemos familiarizados con la historia, con la obra de Eliseo, ¿verdad? Y ya después vamos a sacar algunas enseñanzas prácticas haciendo referencia a alguna de estas historias.